Bien, hermanos, vamos a dar comienzo para ya esta segunda videollamada, tercera semana del curso. ¿Cómo les ha ido con las lecturas, con eh, las reflexiones, los foros? Vamos a conversar en un ratito sobre eso, pero antes vamos a orar. Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estar juntos. Oremos a nuestro Señor. Te bendecimos, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, gracias por tu amor, tu misericordia, el permitirnos el poder estudiar, capacitarnos, aprender más de ti. Señor, gracias porque eres un Dios bueno, lleno de amor, y permites que podamos aprender más de las misiones, pero por sobre todo de tu carácter. Habla nuestras vidas, nuestro corazón, háblanos también sobre eh, cuál es tu deseo, el poder llevar tu evangelio, tu mensaje, tu nombre a las naciones, Señor. Pedimos por esta clase y por los alumnos para que tú seas también hablando a la vida de ellos y que me utilices como instrumento tuyo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuéntenme, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo les ha ido con las tareas? Esta semana fue una semana más relajada. Semana pasada pusimos un paper, pusimos algunas tareitas. Esta semana solo un foro y la clase. ¿Cómo les ha ido? Me gustaría escucharles, saber más sobre el avance que han tenido, qué les ha parecido, lo que hemos visto hasta ahora de clase, qué les ha parecido el libro. Vi algunas respuestas en los foros, pero me gustaría escucharles antes ya de seguir con la clase. ¿Algún voluntario o voluntaria? Bien, ¿alguien más? Joaquín. No, bueno, sí, para mí, bueno, fue sencillo, la verdad que, bueno, algunas cosas en realidad. La lectura del libro me está gustando mucho. Eh, He podido conseguir el libro de Piper en físico. eh, y el otro libro es el de Nuevas. También, la verdad que me gustó bastante, así que ya decidí leerlos ambos. Y el libro también de iglesias en lugares difíciles. Eh, Me gusta mucho el enfoque que hacen cuanto a cómo la iglesia local puede llevar a las misiones, a pesar de que ellos no van, y la importancia de que la iglesia local esté involucrada en eso. Así que eso para mí ha sido un desafío y también como ver una oportunidad de yo poder influenciar a mi iglesia local a que sea más partícipe de las misiones. Así Bien, que bueno, eso quería compartir. súper. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Si pudiésemos hablar acerca de las misiones, si alguien le preguntara a ustedes, ¿qué son las misiones? ¿Qué le responderían con estas tres clases? ¿Se escucha? Sí, súper bien. Ya, es que me puse audífonos, por eso pregunto. La verdad que para mí en lo personal igual ha sido como un cambio de mente el mirar las misiones como desde otra perspectiva, porque a veces uno como que se encierra mucho en, en tu entorno, y no digo que esté malo, pero el hecho de saber y entender de que siempre se puede ir más allá y que hay otros lugares que no han sido alcanzados, en donde sí hay movimientos, por decirlo así. eh, Creo que ha sido como incómodo en el sentido de que me ha motivado como a seguir orando como por el ministerio o por el movimiento de las misiones. Y creo que los libros ayudan harto igual a ampliar como el concepto encapsulado que uno tiene de las misiones. Súper. Gracias, Marcela.
Sí, hay varias cosas que podemos ver acerca de las misiones. ¿Cómo está, hermano Cristian? Gusto verle. Todos hola, mano Andy. Hay varios conceptos interesantes que podemos ver acerca de misiones. Cuando miramos las misiones desde el punto de vista bíblico, desde la gloria de Dios, no específicamente de las personas como a veces se ha hecho, ¿cierto? Históricamente, sino desde Dios, dándose a conocer desde el Antiguo Testamento el mandato que le dejó al pueblo de Israel para que fuera luz a los pueblos que estaban de alrededor, para que ellos pudiesen em, replicar y pudiesen dar a conocer el nombre del Señor. Es muy potente esa figura. En el Éxodo vimos algunos ejemplos ahí en primer libro de Reyes, como Dios siempre quiso, su deseo es eh, que Él se dé a conocer a través de los pueblos. Cuando uno empieza a distinguir que el deseo de Dios es darse a conocer a las naciones, y una de las características principales de Dios, de sus atributos, es que Dios no cambia, es inmutable. Por lo tanto, su deseo sigue permaneciendo, él sigue queriendo que las naciones le conozcan. Es un llamado fuerte que también tenemos nosotros, porque antes las naciones venían hacia el pueblo de Israel y en algún momento, y lo vamos a ver cuando pasemos ya un poco más adelante, hay un cambio en donde el pueblo de Dios, los judíos ya no están dando a conocer el nombre del Señor y Él tiene que intervenir nuevamente dentro de, obviamente, de su plan, y Él ya deja de utilizar al pueblo de Israel por un tiempo y envía a Jesucristo, a su Hijo, para que Él venga, se encarne y Él dé a conocer al Padre. Porque cuando uno lee los evangelios, uno de los propósitos principales de Cristo es dar a conocer al nombre del Señor, de su Padre, dar a conocer a su Padre entre el pueblo. Y cuando sigue avanzando, Cristo resucita, ¿cierto? Le da una instrucción a la iglesia. La instrucción principal es que ahora el nombre de Cristo sea dado a conocer a todas las naciones, del mismo Dios. Por eso Dios le da toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. Y vamos a retomar sobre lo último que dejamos pendiente ahí, buscar por acá donde tengo este archivo. A veces se me pierde un poco, pero tiene que ver con esto interesante sobre cómo Dios da a conocer a través de la iglesia el nombre. Yo les colgué un archivo, también subí un video acerca de un PowerPoint. Vamos a estar usando eh, ese Power que no hemos terminado todavía, que está en la semana uno, fundamento de las misiones, su urgencia, y los vamos a terminar el día de hoy. Ahí vamos a ir viendo otros puntos interesantes sobre la gloria del Señor. Em, yo les subí un video la semana pasada y veíamos cómo eh, hay varios países y latitudes que no conocen al Señor, y vamos a repasarlas brevemente, no vamos a tomar mucho tiempo en eso. Pero lo importante es que nosotros tengamos claro en este curso de misiones la perspectiva sobre esto. No sé si lo alcanzan a ver en el archivo de fundamentos. ¿Sí? ¿Se Sí, ve se bien? ve. Súper. Entonces, dentro de lo que vimos, lo primero es el Evangelio, cómo el Evangelio se da a conocer a los diferentes lugares, tanto en el Antiguo Testamento, y vimos que el Evangelio, el concepto en Hechos capítulo 2 en adelante, es súper potente porque es un llamado a la iglesia empieza a expandirse a través del Evangelio, pero es un enfoque que permanece, siempre ha sido de esta manera. Éxodo, Deuteronomio, Reyes, Salmo 67 es un claro ejemplo de cómo Dios en el Antiguo Testamento quiere dar a conocer su nombre. Salmo 67 es un salmo misionero que dice que todos los pueblos le van a adorar, todas las naciones, y ese es el deseo del Señor. Y Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, nos dice que en los postreros tiempos Dios se dio a conocer a través de los profetas, pero en este tiempo se ha dado a conocer a través de Cristo, y es Cristo el que es llevado a conocer. Y
Y es un llamado también a la iglesia en Mateo 28 18 al 20. Ahí la frase paz joetnos, o es a todos los pueblos, a todas las etnias. Es el deseo del Señor que nosotros llevemos el Evangelio hacia todos los lugares, hacia todos los pueblos. Ahora, pregunta, y me gustaría que los que quieran abran sus micrófonos y todo. Cuando decimos hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué nos estamos imaginando? ¿Qué podríamos decir de ese concepto? Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Está hablando necesariamente de países? ¿Involucra eh, grupos de personas? ¿Qué está diciendo ahí el Señor? ¿Alguna idea que le Creo gustaría agregar? que Ujú. puede referirse a un grupo de personas, no tanto países. Claro, muy bien, Joaquín. Sí, de hecho, la frase etnos, ahí en Mateo 28 19 20 id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la frase, a todas las naciones. Las etnos es a todas las etnias. Las etnias son grupos de personas. Ahora, nosotros tenemos un concepto moderno de las etnias, ¿cierto? Una etnia es un grupo de personas que tiene similitudes, un idioma parecido, culturas similares, maneras de pensar, de transmitirse. Pero recordemos que esto no es escrito con una mente moderna. Cuando uno hace un análisis bíblico, tiene que ver el contexto y obviamente ahí no se está pensando en las etnias como las conocemos hoy en día, sino en los pueblos que están alrededor de Israel y más allá. Por eso cuando uno lee Hechos 1:8, nombra los lugares, ¿cierto? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas son las etnias o los pueblos. Eh, no necesariamente que sea Samaria, no que sea Jerusalén, sino los grupos étnicos que están tanto alrededor como los que están más lejanos. ¿Sí? Importante que nosotros entendamos esto. Esto fue cumplido por la iglesia en su momento. Ya no es algo que la iglesia no vaya a que no, nunca vaya a encontrar, sino que Pablo dijo que el Evangelio ya había sido predicado en todos los lugares, todo lo llenado de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que él decía. Ahora es importante que quizás pensemos una pregunta. Hay un concepto, una frase que han acuñado muchas personas que tiene que ver con el concepto eh, de que la tarea está inconclusa. No sé si la han escuchado alguna vez. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? No vamos a juzgar acá a nadie, ni vamos solamente a dar una idea. Bueno, ¿Pero Cristian, cómo? No, es que no entendí. hay ¿Pero qué tarea está inconclusa? la predicación del Evangelio a todas las naciones. Que todavía no concluye, Claro. ¿no? En otras palabras, para que se entienda mejor la idea, muchas personas y muchos grupos cristianos dicen que la iglesia no ha hecho la labor, que es una tarea inconclusa y que la iglesia va a tener que predicar el evangelio a la última persona, ¿cierto? Para que el Señor venga. Eh, ¿Estamos de acuerdo con esa frase? ¿Le corresponde a la iglesia predicar? ¿Qué vemos en el Apocalipsis también? Que es interesante Apocalipsis cuando sale un llamado también, la iglesia desaparece de los primeros capítulos. Entonces, es interesante tener posturas respecto a esto, porque cuando uno dice, bueno, la tarea está inconclusa, uno podría llegar a pensar que todo depende de la iglesia y que la iglesia va a tener que hacer esta labor. ¿Qué opinan ustedes? Obviamente hay un llamado, ¿cierto? A la iglesia a ir, pero depende de la iglesia. Hermano Cristian, Y ahora sí, obviamente nosotros somos portadores del mensaje, pero el dueño de la obra y el que quiere que hagamos la obra es el Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo. Entonces, ellos son, y Él es el que eligió, predestinó,
y las personas ya están definidas. Y como decías tú, después en el Apocalipsis siguen habiendo gente que se va a convertir y que se van a predicar y va a haber evangelización, va a haber evangelismo, van a haber misioneros como nunca han habido. Entonces, que la iglesia tenga esa condición de, si tú no predicas, el Señor no va a venir. El Señor tiene su plan y no depende de nosotros, no Mm, depende que la iglesia o no haga la... Nosotros hemos visto en testimonios de gente de otras etnias, de otras religiones, de otras culturas, que el Señor se manifiesta como quiere, hasta en sueños. No lo podemos juzgar, tampoco, obviamente uno tiene que examinarlo todo y retener lo bueno, y obviamente uno tiene que ver los testimonios, si son verídicos o no son verídicos, pero el Señor hace como quiere, y si no va a la iglesia va a ir Él, y Él se va a manifestar como Él es, pues Él es todopoderoso, y Él tiene a su escogido. Entonces nosotros mm, tenemos el privilegio. Ahora, si no lo hacemos, yo creo que eso más o menos debería ser. Nosotros tenemos que cumplir nuestro mandato, pero súper. el Señor no depende de nosotros. Muy bien. Y si la iglesia no lo hace, es pecado, obviamente. Si Sí, la iglesia no lo está desobediencia. haciendo. Pero muy bien, Apocalipsis nos llena de muchos ejemplos. Para los que no han estudiado Apocalipsis, yo les recomiendo que lo lean, porque vemos una iglesia presente en los primeros capítulos, primeros 4 capítulos, 5 capítulos, y después la iglesia ya no está. Pero como bien dice el hermano Cristian, después incluso los ángeles están predicando el evangelio y las personas se siguen convirtiendo. La Sí. iglesia no está porque nosotros tenemos una creencia profunda de que la iglesia no pasa por la tribulación ni la gran tribulación. La iglesia no está presente en ese tiempo. Después la iglesia aparece en la segunda venida. Em, pero en ese tiempo la gente se sigue convirtiendo, ¿ya? Entonces, cuando se habla de la tarea inconclusa, es una postura que algunas iglesias tienen. Y es importante que nosotros entendamos esto con la altura de mira que debe tener, porque estamos en un instituto bíblico, en un seminario, ¿cierto? Y en un seminario debemos aprender que hay diferentes posturas, pero también usted cuestiónese de dónde viene eso. Nosotros más bien tenemos una postura como centro bíblico de que el Evangelio va a seguir siendo predicado, el Evangelio del reino, después, pero que la iglesia sí o sí tiene un llamado importante a predicar a todas las naciones, ¿ya? Y no depende de la iglesia, depende del Señor. Y eso es algo que nosotros nos debe animar, porque es un privilegio, como decía el hermano Cristian, y es una responsabilidad el que la iglesia lleve el Evangelio a todas las naciones. Pero no depende de nosotros, depende del Señor, de su obra. Por eso es un llamado a la iglesia a llevar el ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios 5:17 al 21, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos entender que nuestro conocimiento teológico, hermanos, y esto es muy importante, porque si usted entiende bien las misiones, tiene un entendimiento teológico profundo de las misiones, la práctica de las misiones en su iglesia va a ser una práctica bíblica. Si usted tiene un conocimiento sentimental de las misiones, su iglesia va a tener un conocimiento sentimental de las misiones. Pero si nosotros aplicamos la Biblia, ¿qué es lo que dice la palabra respecto a las misiones? En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se hace en la praxis? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? ¿Hasta cuándo es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuáles son los límites que la iglesia tiene? Va a estar súper claro qué es lo que debemos hacer y a dónde debemos ir. Por eso es interesante que nosotros entendamos esta realidad. Y vemos que las misiones tienen que ver con Dios y su gloria. Las misiones están centradas en la gloria de Dios, no en el hombre. Y las misiones nacen por la gloria de Dios. Dios quiere ver su gloria en las naciones. Y ese es el fin, ese es el propósito de las misiones. ¿Por qué nosotros hacemos cultos misioneros? ¿Por qué nosotros hacemos evangelismo? Porque queremos que el nombre de Dios sea glorificado, el ser humano se arrepienta y le adore. Teniendo esto en mente, teniendo esto en claro, ¿por qué la urgencia de las misiones? Hay una extensión de multilenguas, de múltiples etnias, y es claro en Hechos capítulo 1 y también en Mateo 28:18 al 20. No se habla de un contexto judío en particular, sino que ambos textos hablan de grupos de personas que tienen diferencias entre sí, diferentes lenguas y diferentes etnias. Y es un mandato de Dios el hacer
Hermanos, discípulos. Ese es el mensaje principal de Mateo 28, 18 al 20. No es ir y predicar, sino es ir y hacer discípulos. Por eso, nuestra labor como cristianos es hacer discípulos a todas las naciones. No solamente ir y predicar el Evangelio, lo cual está muy bien, pero si no hacemos discípulos, no estamos haciendo lo que el Señor quiere. Y después dice el versículo 20, enseñando lo que guarden todas estas cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es un mandato a obedecer, siendo testigos y que los pueblos le adoren. La urgencia de las misiones es eso. Entonces, entendiendo la realidad mundial, lo que yo les decía hace un ratito, este es un mapa donde aparece el cristianismo en la población y si ustedes se dan cuenta acá, lo más verde es el lugar donde hay mayor cantidad de evangélicos. Y después cuando los colores se van colocando, estamos viendo el mapa más grande, el de arriba, ¿ya? Los mapas van perdiendo el color verde, esos lugares con menos cantidad de evangélicos. ¿Dónde hay menos evangélicos? La parte En, más, en Asia y norte de África parece, ¿no? sí, Asia y norte de África son los lugares con menos población evangélica. Y los lugares que tienen más población es África, la parte de abajo, parte sur, ¿cierto? También Sí. América y Norteamérica, América del Sur y Norteamérica y Australia. Eh, Argentina tiene poco. Argentina tiene menos y Uruguay también, ¿ah? Comparado con la gran cantidad de población que tiene. Chile tiene cerca de, algunos estiman, cerca del 20% de la población evangélica, más o menos. Y es importante que nosotros veamos estos mapas porque abajo en el lado izquierdo aparece el cristianismo en la población, si lo pueden ver ahí en sus pantallas, los 30 países más grandes por población, y dentro de los 30 países, los países más grandes son los que particularmente tienen mayor cantidad, obviamente, de personas que no conocen al Señor. Hermanos, cuando le hablo de personas que no conocen al Señor, en India, por ejemplo, personas que ni siquiera conocen el nombre de Jesús, ese nivel, ¿ya? Personas que no conocen el nombre de Jesús, porque en varios de esos países tienen grupos de etnias muy grandes. Entonces, las localidades no conocen el concepto de Dios como lo conocemos nosotros. Nosotros tenemos un concepto de Dios que cualquier persona que le preguntamos sabe de Dios acá en Chile o en Argentina, sabe de lo que le estamos hablando, si hablamos de Jesús también. Cuando usted va a Tailandia, usted le habla de Dios, te va a preguntar de qué Dios me estás hablando. Los indios también, porque no tienen el mismo concepto que tenemos nosotros. Por lo tanto, la manera de evangelizar es diferente y la vamos a ver el día de hoy, dentro de un rato, que hay diferentes tipos de evangelización dependiendo los grupos de personas a los cuales nosotros vayamos y estemos. No es lo mismo predicar el Evangelio en Chile o en Latinoamérica que predicar el Evangelio en grupos musulmanes. Cambia la metodología, la manera de hacer, de hablar del Evangelio. Y acá es lo que yo les decía, por ejemplo, China, India, Pakistán, Bangladesh, Japón, Indonesia. De estos lugares, los lugares que son más cerrados, obviamente está Corea del Norte, ¿cierto? Que es cerrado al Evangelio, pero también está Indonesia, China, Bangladesh y partes de India donde no se puede predicar el Evangelio. Indonesia hay ciertas localidades que hay iglesias que son históricas, iglesias cristianas y evangélicas, en donde se están haciendo trabajos misioneros importantes, lo mismo que en Tailandia. Interesante si ven Tailandia, ¿cierto? Arriba de India, no hay ningún tipo de persecución. Usted puede ir con su iglesia y abrir una obra allá en Tailandia. Y mire la cantidad de, de inconversos que hay. Eh, Pero, algún- interesante. ¿Sí? ¿Algo iban a decir por ahí? A Europa también le pasa lo mismo. Europa tenía hace 200 años atrás la mayor cantidad de evangélicos. Hoy día Europa cada día está perdiendo más. Entonces, estos mapas le pueden servir de operación mundo. Y ahí hay una definición más completa de etnia, que es un grupo de individuos significativamente grande que percibe su afinidad por compartir la misma lengua, religión, etnicidad, residencia, ocupación.
clase o casta. En cuanto a la evangelización, ese grupo más grande en el cual el evangelio se puede extender como un movimiento de fundación de iglesias sin toparse con barreras que impidan su entendimiento o aceptación. Por ejemplo, el pueblo mapuche podría ser una etnia, ¿ya? Que no pertenece necesariamente a un país, en este caso sí en Chile, pero no son un país, pero son un grupo que tiene eh, similitudes, tiene una lengua, tiene una etnia, residencia, ocupación. Los mapuches que son más antiguos, principalmente, y ahora se han ido chilenizando mucho más. Pero hay otros grupos que son mucho más grandes. Entonces, cuando pensamos en etnia, no necesariamente pensamos en un país, sino en grupos de personas que incluso trascienden países. Hay etnias que atraviesan varios países, que no necesariamente eh, son de un país en particular, pero tienen una misma lengua. Ya, por ejemplo, los gitanos, ya son una etnia en particular, que muchos de ellos hablan igual, tienen el mismo idioma, pero no necesariamente viven en los mismos países. Así hay muchos más en los lugares más asiáticos. Y cuando hablamos de números de etnias no alcanzadas, ¿has escuchado eso, cierto? Los no alcanzados. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Alguna idea? ¿Significa que el Evangelio no ha llegado allá? ¿Qué podríamos decir? Iba a mencionar eso justamente, pero no sé si es correcto. Eh, Cuando nosotros vemos todos los países del mundo, en todos los países el Evangelio ha llegado, a todos, países, estamos hablando de países. En algún lugar hay cristianos evangélicos, hay una iglesia, en todos los países es así. Cuando hablamos de etnia no alcanzada, hablamos de grupos de personas en donde no está presente una iglesia. Ya a eso se refiere, una iglesia en particular. Por ejemplo, el año pasado nosotros fuimos a visitar a la hermana Angie allá en el sudeste asiático y fuimos a una etnia que son los MK, que está en el sudeste asiático, y esa etnia nosotros vimos y palpamos haciendo recorrido que no tiene ninguna iglesia cristiana, evangélica, ninguna iglesia de hecho cristiana, es 100% musulmana. Los únicos que podían tener una iglesia ya era la comunidad china. Pero nada, en todo ese sector no había ninguna iglesia y no sé si usted ha ido a algún lugar donde no haya ninguna iglesia y usted busque y busque y no hay iglesia. Estamos hablando de iglesias como capillas, ¿cierto? En este caso, lugares Templo. físicos, templos. Entonces, no hay. Pero hay cristianos, sí, hay cristianos, pero no necesariamente se están reuniendo como iglesia. Entonces, a eso se refiere con las etnias no alcanzadas y la mayor parte está nuevamente, como lo veíamos, está en Asia, está en el norte de África. Es interesante cuando uno ve esto. Incluso en Latinoamérica hay grupos. Por ejemplo, Brasil ahí está más rojo, ¿cierto? O rosado. Es porque en el Amazonas hay grupos de tribales donde no se ha podido ir a predicar el Evangelio. Y es importante que nosotros lo veamos de esa manera y entendamos el concepto. Entonces, no hay una iglesia en particular, no hay registro en particular sobre algo. Y acá lo que podemos ver en este mapa es que del total de grupos de personas, que son cerca de 18.000 personas, los grupos no alcanzados son cerca del 42,5%. 42,5% del mundo. Es decir, casi la mitad del mundo es un grupo, es un sector muy amplio que no tiene ni siquiera una iglesia en la cual se pueden reunir. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso la urgencia de las misiones. Cerca de los casi 8 billones de personas que está censado. Han salido estudios últimamente que dicen que no somos 8 billones de personas, sino que somos más personas. Es el grupo, estos grupos de Asia y de estos países de acá no se han considerado bien en el estudio las partes que tienen que ver con lugares más rurales.
Entonces, algunos estiman que podríamos ser cerca de 10 billones de personas u 11 en el mundo. Pero son las estadísticas que tenemos, los datos palpables están acá. Y los grupos que son más grandes son los grupos islámicos. Acá están las religiones por grupo en un cuadrado acá al medio. Y los grupos islámicos son los más grandes, que están acá en rojo. Principalmente están en el norte de África, en Asia y en el sudeste asiático. De hecho, Indonesia, que es la isla que está acá, es la que tiene mayor cantidad de personas musulmanas. Los países más grandes, hermanos, del mundo está India, China, eh, Estados Unidos, Indonesia. Indonesia es el cuarto país más grande, y con cerca de casi 300 millones de personas. Entonces es preocupante, es preocupante. Ahora, existe un desequilibrio, que esto lo veíamos, el 10% de los misioneros va a los pueblos no alcanzados, el caso de África, Asia, Latinoamérica, es decir, uno de cada 10 misioneros va hacia Asia, ¿cierto? Hacia el norte de África. Ahora, ¿por qué vemos esto en la realidad? Uno podría pensar, hay un desequilibrio, ¿cierto? Y está bien, hay un desequilibrio evidente, pero también tiene que ver con hartos factores de especialización misionera. ¿Por qué? Porque para ir a esos lugares, primeramente, son lugares donde hay que viajar, es caro, hay que tener un soporte de una agencia misionera, son lugares que hay mayoritariamente persecución y son lugares que tienen etnias no alcanzadas. Y este es un dato que yo no lo aprendí hace tanto tiempo, pero hay muchas agencias misioneras de corte más fundamentalista como nosotros que no permiten que misioneros vayan a esos lugares. ¿Alguna idea de por qué podría pasar esto? ¿Por qué agencias misioneras no permiten que misioneros vayan a estos lugares donde no hay iglesias? ¿Se le viene alguna idea a la mente de por qué podría ser? ¿Temor? No sé. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra idea? ¿Por qué cree usted que podría ser que hay iglesias con agencias misioneras que no dejan que vayan a esos lugares los misioneros? ¿Por el Uno, costo? tiene que ver con el costo, ya que son lugares pobres o donde salen los misioneros. Entonces, para viajar a Asia o África, por ejemplo, desde países de Latinoamérica, es sumamente caro, ¿ya? Pero sabemos que el Señor provee, ¿cierto? De una u otra manera. Entonces, ¿podría ser el costo un motivo importante? Yo diría que no, pero pasa, ¿ya? Eso no significa que no pase. ¿Alguna otra idea? Por temor, decía el hermano Cristian, Por el por el riesgo, temor pastor, al riesgo, ¿cierto? por el El riesgo que se riesgo, corre también en cuanto bueno, hace poco estábamos conversando en misiones con un hermano que quería irse a Ucrania, ¿ya? Y claro, es el riesgo que se corre en cuanto al peligro de su vida, ¿cierto? Y entrando a un sector donde está en conflicto todavía. Quizá ese también es un punto que tienen estas agencias misioneras. sí, gracias, hermano Julio. Sí, es riesgoso, ¿cierto? Existe un riesgo importante. ¿Alguna otra idea? Gracias, hermano Julio. Mira, hay varios puntos interesantes. Un tema tiene que ver que no hay traducción de las escrituras. Por lo tanto, si vas a algún lugar, pero no tienes las escrituras, tienes que hacer un trabajo desde mucho más atrás, ¿cierto? Tienes que hacer un trabajo etnolingüístico. Y las personas que hacen trabajo etnolingüístico son pocas porque necesitan especialización, necesitan estudio. Por lo tanto, se limita más, y si ya son pocos misioneros, se reduce aún más el número de misioneros que pueden ir. Porque si francamente un misionero va a un lugar donde donde no hay Biblias, es más complejo el poder empezar el trabajo, es de más largo plazo, de mayor aliento. Otro tiene que ver con
con algo ético. ¿Por qué decimos por algo ético? Porque estos lugares, y yo quiero que imaginen la situación, por por posibilidades éticas es el nombre. La situación es que en esos lugares no hay iglesias, y al no haber iglesias, es sumamente complejo estar 4 o 5 años predicando el evangelio o discipulando personas. Muchos de los misioneros, en los lugares donde están, no pueden siquiera hablar del evangelio porque son perseguidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo predicas el evangelio en esos lugares? ¿Alguna idea? ¿Cómo podría ser? Hay que hacerse parte de la sociedad, trabajar y ahí en el trabajo empezar a interactuar con la gente, de a poco, porque también hay rechazo, pero lograr primero un grado de amistad, de conocimiento y de De la cultura relación. y todo, de relación, claro, y ahí después empezar, creo yo, Y eso demora años, ¿cierto? Un años, sí. montón de años. Eso es un conflicto importante y lo otro es lo que yo les nombraba anteriormente, un tema ético, porque muchas agencias misioneras no dejan ir a misioneros a lugares donde ellos no pueden profesar libremente que son cristianos. Em, y es una opción de la agencia misionera que diga, ¿sabes qué? No te vamos a mandar ahí. ¿Por qué? Porque vas a tener que mentir constantemente. Vas a tener que mentir constantemente acerca de quién tú eres. Porque si alguien te pregunta qué es lo que vas a decir, hay lugares de extrema persecución, donde si tú dices que eres cristiano, te van a deportar, te van a encarcelar. Entonces, por temas éticos, las agencias misioneras impiden muchas veces el que hermanos vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, uno podría decir, oye, este 10% es por una desobediencia, pero hay factores mucho más profundos que a veces impiden el que los misioneros puedan ir a esos lugares. ¿Se entiende la idea en general? No es algo tan fácil, sino que también hay dificultad. Em, por ejemplo, los bautistas del sur, de esta denominación grande, ellos impiden que los misioneros vayan a ciertos lugares. Y es lo que vamos a ver un poco ahora. Yo les voy a mostrar un documento que para mí ha sido de mucha claridad y edificación a mi vida, que yo también se lo subí hace un ratito a la página, que tiene que ver con los grupos C1 a 6 a C6 de predicación del Evangelio. A ver si puedo hacer esto. Lo voy a agrandar un poquito. Ahí se ve mejor, ¿o no? Eh, Hay un autor que plantea cómo nosotros podemos predicar el Evangelio a diferentes grupos étnicos, donde hay dificultades para poder llevar el Evangelio. Y esto es bien interesante porque este hermano plantea una metodología de trabajo entre musulmanes según su experiencia de vida y también los estudios de diferentes hermanos. El hermano se llama John Travis, y plantea que existen diferentes tipos de evangelización dependiendo del contexto donde tú estés. Y hace él una escala de C1 a C6. Entonces la vamos a ir leyendo arriba. Dice escala de contextualización del movimiento misionero en el mundo musulmán por John Travis. Están los grupos C1, donde se puede plantar una iglesia tradicional importada de otro lugar, que usa un lenguaje, una cultura, la arquitectura y formas que provienen del lugar de origen de los misioneros. Esto se utiliza mucho en algunos lugares en donde los misioneros, y esto pasa harto en Chile al principio, los misioneros llegaban a Chile y ellos en un principio tenían sus propios cultos en su propio idioma, en inglés, ¿cierto? Y ese es el tipo C1. Y él se hace la pregunta, ¿cómo se ve a sí mismo el nuevo creyente? El que se convierte como un cristiano. ¿Y cómo es visto por los musulmanes?
desde el punto de vista desde afuera, ¿cierto? Como un cristiano. Ya es el tipo C1, donde estamos hablando de plantación de iglesias en otros lugares, no en tu país, sino que en otros lugares. Está el tipo de creyente o el tipo de contextualización C2, donde se planta una iglesia tradicional importada de otro lugar, que usa la cultura y arquitectura y formas que provienen del lugar de origen de los misioneros, pero se adapta al idioma del grupo musulmán. Entonces los creyentes se han visto como cristianos y los musulmanes los ven como cristianos, es decir, se hace iglesia, pero utilizando el idioma del grupo. Esto es lo que uno haría comúnmente, ¿o no? Yendo hacia un pueblo musulmán, uno trataría de llevar la alabanza, cierta forma, contextualizarla un poco, pero predicar el evangelio en el idioma nativo. Esto es lo que hicieron también los misioneros cuando llegaron a nuestro país. Ya es un tipo C2. Estamos hablando acá entre musulmanes, pero también lo usaron entre nosotros. Así llegó el evangelio acá. En general, fueron de otros países que vinieron y conquistaron. C3, o evangelizaron más bien el concepto. C3 es plantar una iglesia adaptada al lenguaje, cultura y arquitectura del grupo musulmán, pero no incluye ningún elemento de prácticas islámicas. ¿Cómo son vistos ellos como cristianos y cómo los ve uno como cristianos? Los musulmanes los ven como cristianos. Es decir, cuando tú vas a esos lugares, tú puedes ver incluso una mezquita, pero lo que se está enseñando dentro es el Evangelio. ¿Por qué? Porque se están adaptando temas que tienen que ver con el lenguaje, la cultura, pero no estás dejando de lado el Evangelio. Ya, según este autor, esta es una buena manera de poder llegar a otros lugares porque estás haciéndote parte de lo que el grupo está haciendo. ¿Algún ejemplo bíblico de alguien que hacía algo parecido? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Él a los Ujú. griegos, ¿qué se hacía? Griego, ¿cierto? Sí. Se intuye que él imitaba su forma de vestir, sus pensamientos, su razonamiento, pero él, al momento de predicar, predicaba el Evangelio. Ya de esto Y estamos hablando. argumentaba y usaba la argumentación filosófica también que tenían ellos, Exacto. pero la enfocaba a Cristo. A Cristo, ¿cierto? Y usaba el Dios no conocido, que eran conceptos que tenían los griegos para Sí. poder predicar el Evangelio. Entonces, de esto estamos hablando. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces él dice que el C3 es interesante. Hasta ahí hay grupos de eh, agencias misioneras y denominaciones que permiten que el misionero vaya, pero hay otro tipo de entradas que son mucho más complejas. Por ejemplo, la C4 o la 6, donde puedes plantar una iglesia adaptada al lenguaje, cultura y arquitectura del grupo musulmán, la C4, que incluye elementos del Islam que no van en contra de la Biblia. ¿Qué opinan de eso? Es difícil. Se da cuenta que lo que yo le mencioné anteriormente, que el tema ético ahí es complejo, porque hay ciertas situaciones donde incluso tú puedes adaptar formas de canto, puedes adoptar algunas costumbres que no necesariamente son antibíblicas, pero que culturalmente son muy diferentes a la de la iglesia enviadora. Entonces Bueno, hay un área gris ahí que algunas agencias y algunas personas dicen yo no estoy dispuesto a transar nada de esto. Y hay otros que dicen yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero hoy día en la actualidad las iglesias tienen sus propias identidades, sus propias culturas que también, no sé, por ejemplo, en Jamaica van a tocar ciertos instrumentos y a lo mejor van a ser muy jocosos, muy alegres, y en otros países no somos así, en Alemania no son así, también tienen su cultura, entonces, Bien, ¿hasta dónde, siempre y cuando no transgreda el principio bíblico, el orden bíblico? muy bien.
Eh, está súper, ¿cierto? Porque estamos adaptando la cultura, lo cual que la cultura no es santa, ya la cultura está en pecado, pero estamos adaptando la cultura eh, y ahí la frase importante es elementos del Islam que no van en contra de la Biblia, Mm. pero hay ciertas denominaciones y grupos que no están de acuerdo. Se entiende que puede haber eso, que puede pasar, que hay un tema ético importante. Están los grupos C5, que ya vamos más al extremo. Sé que, bueno, perdón, abajo decía, ¿cómo ve a sí mismo en el C4? ¿Cómo ve a sí mismo el nuevo creyente como un seguidor de Isa? ¿Ya? E ¿Es Isa Jesús? es Jesús en el Corán. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se ve el nuevo creyente? Yo soy seguidor de Isa. De hecho, cuando nosotros estuvimos el año pasado ahí en, en el sudeste asiático, nosotros teníamos que decir que éramos seguidores de Isa. Porque si decíamos que éramos seguidores de Jesús, uno, las personas no sabían quién era Jesús. Eso es una realidad. Pero lo identificaban como Isa del Corán. ¿Ya? Y es, como han visto por los musulmanes, un tipo de cristiano. ¿Ya? Vamos al C5. El C5 se quedan adentro de la comunidad islámica. Los elementos no bíblicos son rechazados o reinterpretados también. Tienen reuniones entre sí, pero sin competir con la religión establecida. Son los musulmanes para Jesús. Y los musulmanes lo ven como un musulmán un poco raro. ¿Se entiende esta idea? Que hay lugares, hermanos, donde no puedes tener iglesia, donde necesariamente vas a tener que hacer un C5. Tienes que meterte dentro de la comunidad, incluso aceptar temas bíblicos y reinterpretarlos. ¿Para qué? Para poder alcanzar a otros. Entonces, el mar genético es muy amplio. ¿Dónde está el límite? En lo que puedo interpretar, reinterpretar y cómo yo no ni siquiera predico en contra de la religión establecida. ¿Se entiende? Entonces es complejo por el tipo de lugar, porque hay lugares donde tú no puedes decir que eres cristiano. No puedes hablar abiertamente de Jesús ni de Dios hasta que la otra persona te haga una pregunta. Si alguno se pregunta cómo las personas pueden hablar de Dios, generar una relación a través del tiempo. Y si esa persona te pregunta de Jesús, tú puedes hablarle o de Dios. Pero si tú le hablas de Dios, estás haciendo proselitismo en una religión que no está permitida. Entonces tú tienes que esperar todo ese tiempo. Cuando la otra persona te pregunta, ¿la culpa sobre quién cae? El que preguntó, no el que está haciendo o está contando la historia. Esa es la gran diferencia. Son otro tipos de cultura, culturas que son más colectivistas, culturas que tienen otro tipo de pensamiento. Y por último está la C6, que la C6 se quedan adentro del Islam, son creyentes en secreto para evitar ser agredidos o asesinados. Hay poca oportunidad para reunirse con otros creyentes. Son cristianos seguidores de Isa o musulmanes para Jesús. Así son conocidos. Y los musulmanes no saben cómo verlo. Ahora, cuando nos hacemos la pregunta ¿por qué solamente el 10% de los misioneros va a esos lugares? Es por esto. Queda más claro, ¿cierto? Porque si uno ve sola la estadística, uno dice, no, pero acá la iglesia está faltando. Pero cuando uno empieza a desglosar esto, es un poco más complejo que solamente ir. Ahora, nosotros tenemos una misionera dentro de una corporación. Para los que conocen a la hermana, ¿en qué categoría estaría ella? La Ángela. Angie, ¿sí? Mm, yo creo que en ¿C6? las 6. Ella no es asesinada por decir que es Ah, cristiana, no, ella puede entonces decir la que es 5. cristiana. Bien, es la 5, está entre un 4,5, 5.
Eh, es interesante que nosotros entendamos esta realidad, porque cuando uno está en el lugar, uno como iglesia, y estamos hablando ahora como iglesia, uno puede poner parámetros también y decir, ¿sabes qué? Nuestra iglesia va hasta el C6. Ahora, ¿qué hermano mandamos al C6? No es mandar a cualquiera, No. eh, ¿cierto? No es mandar a cualquiera, tiene que tener ciertos aspectos éticos súper claros y morales. Pero también considerar, hermanos, que al lugar donde vaya no tiene una comunidad, una iglesia que pueda aprender. Está solo, Lo está solo. apoyo. Sí, sin apoyo. Entonces, yo les quería mostrar esto, se lo subí también, es súper interesante. Hay un libro que se llama Hermano Cristian. Y una pregunta, obviamente, si el 10% debiera estar en el 6 y el 5, ¿cierto? El 6 y el 5 o el 4 y el 5 y el 6, ese 10%. El 10% está entre el C1 y el C3. El, el, Ah, el perdón, 10, el 10% que va sí, a los lugares está más en el difíciles. C0, en el C0, que no sale acá, pero es misionero en su mismo país, de misioneros como yo, por ejemplo, que estoy acá, ¿Ya? y hay un rango hasta el C3, que está Ahí la está como mayoría, ahí está el la noventa mayor por ciento. concentración, 90%. Por ejemplo, el Ah, hermano ya. David Flink podría estar en un C2, más o menos Claro, por C3, acá, por claro. acá. Y el 4 5 6 está el otro 10% El como otro la de Ángel. exacto. La mayoría de ese 10% que se refiere al estudio y el que son la mayor cantidad o cerca del 40% de la población que no conoce al Señor está en el C5, C6. Entonces es complejo el poder llegar a esos lugares. No es algo, una decisión, ya vamos todos para allá, sino que es difícil. No es Sí, algo tan fácil, pero es algo que, por eso no hay tanto avance. Ahora, ¿quiénes están yendo mm. mayormente allá? Están yendo los mismos asiáticos. China está mandando un montón de gente a esos lugares. Mongolia está mandando un montón de gente. Es increíble el número de personas que ha salido de ahí. Corea del Sur también. Y los latinos, que estamos creciendo harto en el movimiento misionero. Hay hartos latinos también por allá. Los que van decreciendo son los estadounidenses y los europeos. Es muy pocos. Y uno Em, ve la estadística que tú mostrabas ese de los mapas, es increíble, pero están todos celestes y celeste es otro tipo cristiano, no es cristiano evangélico. exacto, En exacto. Europa es muy poco. Hay muy pocos y son nominales, católicos, Sí, testigos de Jehová y protestantes, están creciendo también, mormones, sí. pero evangélicos muy pocos, ya que están acá. Por ejemplo, acá están los hinduistas, que están en India, hay muchos obviamente, y en otros países. Entonces, las principales barreras, hermanos, de este 10% de misioneros para los pueblos no alcanzados, eh, es por eso, ya porque tiene una complejidad mayor, es difícil. Entonces hay un reto geográfico social, lugares de difícil acceso. Está la ventana 1040, entre el paralelo 10 y 40 eh, de la línea del Ecuador, que hay intolerancia a cristianos, es así. Está el reto étnico, hay barreras culturales, idiomáticas, sociales. Para ir a esos lugares tienes que aprender al menos dos idiomas más. Tienes que saber inglés y el idioma nativo. Em, entonces hay gente que no está dispuesta a aprender tres idiomas. O sea, si irte para misionero allá tienes que estar con esos tres idiomas, aparte de tus estudios teológicos. La traducción de la escritura es que no está en todos los lugares, quedan aproximadamente 900 pueblos no alcanzados que les faltan las escrituras hoy en día. Esa es como la información o la estadística del año 2025. Cerca de 900 pueblos. Anteriormente, hace 2, 3 años atrás eran 1800, ahora son cerca de 900. Aún quedan muchos pueblos grandes, pero está, está avanzando. Y también el desafío urbano, hay pobreza, diversidad racial, étnica, hay pluralismo religioso, el costo es elevado, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Movilizar a la iglesia, movilizar a la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Moviliza, te dice ahí, crecemos, nos involucramos, aprendemos, vamos a explorar y oramos. Y hay principios bíblicos en el libro de los Hechos, cómo la iglesia se multiplican. No los vamos a ver en detalle, pero los tiene ahí
el servicio en el ministerio, el Espíritu Santo se dirige, esta es cuando es la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13 cuando Pablo, junto con, es enviado por la iglesia, ahí se ve la importancia de orar, que la iglesia tiene un rol activo. Esto, hermanos, siempre la iglesia, junto con el misionero, las personas que el Señor está llamando. Nunca es el misionero solo, es la iglesia que está detrás. Y es importante que la persona esté lleno del Espíritu Santo. Bien, eh, nos vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Yo quiero recomendarle un libro que es súper bueno, que es, creo que el mejor libro que yo he visto de misiones sobre aspectos culturales, que se llama, te digo de inmediato, que tiene un nombre muy grande, se llama Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial. Perspectiva del Movimiento Cristiano Mundial. De hecho, hay un curso de perspectiva que se hace todos los años en línea, donde te enseñan estos temas y habla sobre algunos puntos interesantes. El libro de perspectiva que está en Everand, no sé si usted conoce Everand. Everand es, se lo voy a mostrar rápidamente, lo tengo por aquí, creo. Everand. Se me perdió. Acá está. Everand es una página, ¿cómo está ahí? Everand. Yo la tenía suscrito, pero ya no estoy suscrito hace un tiempo. Pero acá usted puede buscar el libro de perspectiva, está gratis en línea, en Everand, este es, y el gran padre del estudio de las misiones, Ralph Winter. Y usted puede ver acá en Everand la perspectiva del movimiento cristiano y tiene un montón de información y datos así como importantes. Tiene datos sociológicos, culturales, de comunicación, habla acerca de los pioneros del movimiento, tiene temas de identidad, de evangelización mundial, estrategias de transformación de comunidades, movimiento de iglesia. Y aquí está el espectro C que yo le estaba mostrando hace un ratito, esto de John Travis, tiene cómo se está discipulando a nivel mundial, estadística, etcétera. ¿Ya? Es un libro como de 2.500 páginas y está todo ahí. Así que si lo puedes ver, de repente leer algunos capítulos es súper interesante, hermanos. ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Vamos ahora. Entonces vamos a dar gracias al Señor por esta clase. Le animo ya a estar leyendo los libros para la reseña, que es importante. Oramos a nuestro Señor. Te bendecimos, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar en este lugar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Pedimos que tú seas hablando en nuestras vidas. Gracias porque podemos aprender más de misiones y más sobre ti, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.